Hermano, muy buenos días. Hoy día del Señor, julio 21 del año 2019. Tengo las 7 de la mañana aquí en el sur de California. Un día soleado, ya el sol se levantó también muy temprano. Vamos entonces hoy a seguir estudiando la carta de Pablo a los romanos. Hoy día, feliz día del Señor. Muy bien, entonces vamos a empezar leyendo un salmo. Vamos a abrir las escrituras. Salmo 67, salmo de acción de gracias, salmo de la misericordia de Dios, salmo 67. Dice así la palabra de Dios. La versión Reina Valera dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, témanlo todos los términos de la tierra. Este es un salmo de alabanza, pero también escatológico, un salmo escatológico. ¿Qué significa salmo escatológico? Significa que está hablando de la soberanía de Dios, de su manifestación en los últimos tiempos. Es un salmo universal, porque también dice en el versículo 4, juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Versículo 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos se alaben. Versículo 5, te alaben los pueblos. Versículo 6, la tierra. Y versículo 7, los términos de la tierra. Versículo 2, las naciones. Vemos entonces del versículo 2 hasta el 7 un salmo universal, diríamos un salmo católico, en el sentido del alcance universal de Dios. Entonces, hermanos, una evidencia clara en el Antiguo Testamento que Dios tiene un pueblo católico. ¿Qué significa pueblo católico? Bueno, significa que es un pueblo universal. Esto es algo que los amigos evangélicos no entienden porque su anticatolicismo les cierra la mente y no puede ser así. La evidencia bíblica es que Dios es para todas las naciones. Ahí está, léanlo otra vez. Todos los pueblos, todas las naciones, los términos de las tierras. Entonces, ¿qué significa? Todo. El alcance católico de la iglesia, del pueblo de Dios, es evidente. Somos parte de ese pueblo que estamos en el pacto de Dios. Un solo pueblo en todas las naciones, para que le alaben. Cuando dice alaben todas las naciones, justamente está hablando de la iglesia de todas las naciones, bajo su reinado. Muy bien, vamos entonces a hacer una oración para antes pasar a la exposición de la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros hoy día. En esta mañana levanta nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para alimentarnos, Padre, de tu palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, hoy día nos hable a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a abrir la Biblia en Romanos capítulo 7.
En Romanos capítulo 7, hoy día vamos a estudiar esta parte de las Escrituras. Tema muertos a la ley para servir al nuevo régimen del Espíritu. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer la versión. Estoy buscando la versión de... ok. De las Américas tengo la versión Palabra de Dios para Todos. Voy a leer la versión de las Américas, versículos del 1 al 6. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. De modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Esa es palabra de Dios. Señor es grande y poderoso. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos a pasar directo a la exposición de la palabra. Tenga su Biblia abierta, Romanos capítulo 7, del 1 al 6. Un poco de contexto en cuanto a este texto. Hemos estado leyendo en los capítulos pasados que Pablo hace el énfasis a la iglesia en Roma, a los cristianos en Roma, en donde habían judaizantes, cristianos que habían salido del judaísmo, donde ellos estaban diciendo a los hermanos en Roma que tenían que cumplir la ley de Moisés para ser justificados ante Dios. Pablo dice, no, porque la ley no justifica a nadie. La ley simplemente lo que hace es demostrarnos que somos pecadores. ¿No? ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse acerca del espejo? Este es un espejo. Entonces, cuando uno se mira al espejo, el espejo no te va a peinar a ti. No te va a decir, mira, te falta que te peines o te falta que te pongas algo o algo. El espejo simplemente te muestra cómo está tu rostro. Nada más. El espejo no hace milagros. ¿Okay? El espejo no hace milagros. Simplemente muestra cómo uno es. Nada más. La ley es lo mismo. La ley no hace milagros. La ley simplemente nos dice que somos pecadores y porque somos pecadores estamos condenados bajo la ira de Dios. Pero la ley no nos ayuda a salir de la condenación de Dios. Entonces, todo aquel que quiera cumplir la ley se condena. Porque, número uno, no porque la ley es mala, sino porque uno es imperfecto de cumplir la ley de Dios. Imperfecto. Todos los días pecamos. Todos los días cometemos pecado. Muy bien. ¿Qué más? Ah,
La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos justificarnos delante de Dios? Entonces Pablo dice, bueno, alguien tiene que morir por los pecados de nosotros. Porque si nosotros morimos por nuestros pecados, bueno, pues todos vamos a morir, porque nadie es salvo. Entonces, por su gracia, Dios, por su gracia, Él provee otro medio para la salvación de su pueblo. Ese medio es, en vez de cumplir la ley, es por la fe. Pero ¿fe en quién? En Jesucristo. Porque Jesús, su Hijo, es el sacrificio por nuestros pecados. Ahora, el sacrificio cumple dos funciones, ¿se acuerdan? Propiciación y expiación. ¿Qué es propiciación? Bueno, la ira de Dios demanda, para que su ira se calme, que se sacrifique a Dios lo que Él manda. Derramamiento de sangre. Y al mismo tiempo demanda que la persona que está sacrificando por su pecado, entonces su pecado sea borrado. Sabemos en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel tenía que sacrificar animales, pero los animales son impuros. En realidad, ningún animal pudo limpiar el pecado del hombre ni satisfacer la ira de Dios. Solamente hay alguien que lo pudo hacer. Ser perfecto en toda la extensión de la palabra es Jesús. Jesús se ofrece como el sacrificio perfecto, una sola vez y para siempre, ante su Padre. Su sacrificio es aceptado por el Padre porque es perfecto. Su sacrificio es en propiciación por los pecados de su pueblo. Propiciación significa que una vez que Él muere, Dios acepta ese sacrificio de su Hijo y su ira se aplaca. Su ira se aplaca de Dios y ya no condena a su pueblo porque alguien derramó su sangre. Pero al mismo tiempo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso se llama expiación. Entonces, la expiación nos limpia. ¿Cómo nos hacemos nosotros partícipes de los beneficios? Por la fe en Cristo. Tenemos que creer en Cristo. Pero es una fe en donde Él nos justifica. Justificación implica salvación. El que no se justifica no puede ser salvo. Entonces, al ser justificados, somos salvos automáticamente porque Dios ya no nos condena. No estamos bajo la ira de Dios, inmediatamente estamos bajo la gracia de Dios. Pero el que no cree en Jesús está bajo la ira de Dios. Ya no, o mejor dicho, sigue esclavo de la muerte. Ya no es esclavo de la vida. Entonces, todos los que están sin Cristo son esclavos de la muerte. Y eso es así. Eso es lo que dice Pablo. Todo eso lo enseña en el capítulo 6. Cuando entra el capítulo 7, vemos que Pablo dice, ¿acaso ignoráis, hermano? Habla a los que están o que los conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste sirve. Esa es una buena pregunta, porque Pablo ahora en el versículo del capítulo 7 habla a los que conocen la ley. ¿Quiénes son los que conocen la ley? Bueno, los que conocen la ley dentro de la iglesia son los judíos o los judaizantes que salieron del judaísmo, creen que Jesús es el Mesías, pero todavía piensan que tienen que cumplir la ley. Bueno, la ley, como dije, como dice Pablo, nadie puede cumplir la ley. Bueno, la ley es buena si uno lo cumple, bueno, tú te justificas. Pero honestamente, nadie puede cumplir la ley. Nadie. Porque, como dice Santiago, si uno viola un mandato de la ley, viola toda la ley. Entonces, no importa que uno cumpla 9 mandamientos. Si viola uno solo, ya violó toda la ley. Esa es la idea. Pero es más, nadie cumple ni siquiera 9 mandamientos. Así que de una u otra forma, nuestra imperfección nos condena. Entonces, Pablo dice en el capítulo 7 a los cristianos judaizantes, voy a hablar a los que conocen la ley, no a los gentiles, porque los gentiles no nacieron bajo la ley. Pero a los que conocen la ley, dice, no, la pregunta que Pablo hace es, ¿acaso no saben ustedes que
la ley tiene dominio, enseñorearse, dominio, control, poder sobre el hombre, mientras el hombre vive. Y es cierto, mientras el hombre vive bajo la ley, entonces la ley tiene poder. ¿En qué sentido tiene poder? Claro, porque la ley demanda todos los días del hombre obediencia total, obediencia absoluta. La ley no tiene misericordia. La ley dice, haz esto y vivirás. Violas un mandamiento y morirás. Entonces, la ley tiene poder sobre cada uno de nosotros. Cuando alguien ignora la ley, ya está condenado. Porque nuestra naturaleza es tan imperfecta que odiamos la ley de Dios. Es la verdad. Entonces, ya estamos condenados. Nunca vamos a ser libres. Nunca. Ya estamos condenados. Por más que mucha gente piensa, bueno, pero yo le doy comida al pobre que está en la esquina. Todos los días le doy parte de mi comida porque así me hago sentir bien. Eso no te lleva al cielo. Tú les puedes dar tus zapatos, tu ropa a los mendigos, a los pobres, a los que no tienen nada que comer. Eso no te lleva al cielo. Absolutamente no. Porque aunque hagas eso, hay más de 100 otros mandamientos que no las has cumplido. Entonces, de nada sirve que ayudes al pobre, porque hay otros mandamientos que no los cumples. Entonces, es lo mismo como que no hagas nada. Y es la verdad. Uno dice, pero pobrecito, le tengo que dar una comida a este hombre. Ya me siento bien. Dios ya me perdonó porque le di comida al hombre. No, sigues violando sus mandamientos. Lo que le diste a ese hombre no sirve para nada, porque sigues violando otros mandatos. Desde el punto de vista de la ley, es como que no hiciste nada. Al menos que cumplas toda la ley. Si cumples todos los mandatos de la ley es diferente, pero nadie cumple la ley. Entonces, el problema no es la ley, el problema somos nosotros, porque somos imperfectos. Muy bien, una vez que Pablo establece eso, Pablo entonces pasa a hacer una ilustración. Pablo quiere ilustrar lo que está diciendo en el versículo 1, poniendo el ejemplo del matrimonio. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? En los versículos que Pablo está hablando, 2 y 3, Pablo dice así: porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, lo que Pablo está hablando, su tema no es el matrimonio, su tema es ilustrar lo que es la ley. Pero Pablo utiliza el ejemplo del matrimonio para ilustrar eso, ¿ok? Ah, no es su tema el matrimonio, lo usa como ilustración. Eso es muy importante entender. O sea, cuando él pone ese ejemplo, es para ilustrar el poder de la ley. Nada más. No está entrando el tema del matrimonio. Porque muchos al leer eso dicen, bueno, tengo otra pregunta más. Bueno, aunque sí menciona el matrimonio, ese no es el tema central de ese texto. El tema es la ley. Así que eso tenemos que tener en mente para no salirnos del tema principal. El tema principal no es el matrimonio, es la ley. Pero Pablo usa el matrimonio para ilustrar el poder de la ley. Bueno, a ver, ¿qué dice ahí? Primeramente está hablando de que la mujer que está casada, por ley, está sujeta al marido mientras vive. Ahora, esa es una declaración general, ¿ok? Esa es una declaración general en cuanto al poder de la ley. El poder de la ley en el matrimonio, según Pablo, está representada en el hombre, en el marido. Mientras el marido vive, entonces la mujer no puede casarse con otro hombre, es lo que está diciendo Pablo, porque el marido está vivo. Pero
¿Por qué? Porque si esa mujer, mientras su marido vive, se une a otro hombre, entonces la mujer comete adulterio, porque el marido está vivo. No puede entonces. Pero si su marido muere, que representa la ley, entonces la mujer queda libre del poder del marido, porque el marido ya no vive. O sea, la ley del marido ya no tiene poder sobre la mujer porque murió el marido. Entonces, como murió el marido, la mujer está libre de casarse o unirse a otro hombre. Y si lo hace, ya no es adúltera. Pero lo que Pablo está diciendo es que enfatizar cómo es el poder de la ley. Mientras uno está bajo el poder de la ley, en este caso el marido, la mujer representa, diríamos, en cierto sentido simboliza al resto de la humanidad. Entonces la mujer no puede ir a otro, va a pasar al poder de otro hombre, porque el marido vive, ¿me entiende? Entonces, la mujer tiene que morir al marido. Ahora, cuando dicen morir al marido, diríamos, en realidad es el marido que muere, pero cuando el marido muere, la mujer ya no está atada a eso, a la ley del marido. Entonces, en su libertad, esa mujer es libre de unirse a otro hombre. Bueno, una vez que Pablo establece eso, porque él quiere que se entienda eso, entonces mira lo que dice Pablo más adelante. ¿Cómo Pablo aplica esto al nuevo pacto? Así también. El así también implica, es una conjunción de inferencia basado en el caso del matrimonio. ¿Qué quiere decir? Ya que Pablo puso el ejemplo de la mujer que no se puede casar con otro porque el marido vive, una vez que el marido muere, es libre de casarse con otro o pasar a la ley de otro hombre, prácticamente es eso. Así también, dice Pablo, no. Vosotros, hermanos míos, allí dice la iglesia, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, ese es el punto de Pablo. El punto de Pablo no es el matrimonio en realidad, sino usa el matrimonio para ejemplo de cómo nosotros o cómo el cristiano pasa del poder de la ley al poder de Cristo. Dice, así también, dice, nosotros los cristianos hemos muerto, dice, a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a explicar eso. ¿Cómo el cristiano muere a la ley? Ahora, recuerde lo que está diciendo. No está diciendo que la ley muere al cristiano, porque la ley no muere. Está diciendo el cristiano muere a la ley. ¿A qué se refiere eso? Se está refiriendo a que nosotros ya no estamos viviendo bajo el poder de la ley, ¿ok? Ya no estamos viviendo bajo el poder de la ley. ¿Por qué? Porque el poder de la ley trae pecado, ¿ok? El poder de la ley trae pecado. Y como trae pecado, estamos bajo la ira de Dios, estamos bajo el poder de la muerte. La pregunta es, ¿usted está bajo el poder de la muerte? ¿O quiénes son los que están bajo el poder de la muerte? Los que están bajo el poder de la muerte son aquellos que están fuera de la gracia de Dios. Los que están bajo la ley de Dios son los que están bajo la muerte. La mayoría está bajo la muerte, los que no tienen a Cristo, porque dependen de la ley. Todo aquel que está fuera de la gracia de Dios depende de la salvación de la ley, y la ley les condena, y la ira de Dios está sobre ellos. Esa es la razón principal. Entonces, los que estamos en la gracia, por la fe en Cristo, no estamos bajo la ira de Dios. Ya hemos muerto a la ley. El morir a la ley implica que no estamos bajo su poder. El morir a la ley significa que no estamos bajo su dominio. Significa que no estamos condenados. La ley no nos condena. No dependemos de la ley para nuestra justificación. Por lo tanto, la ira de Dios no está sobre nosotros.
¿Cómo es eso posible? Pablo lo dice ahí mismo, mediante el cuerpo de Cristo. Porque en Cristo, ¿no? Los que estamos en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Quiere decir que somos parte del pueblo de Dios por la fe en Jesucristo, por la fe en Jesucristo, en su sacrificio perfecto, que es la propiciación por nuestros pecados y la expiación por nuestros pecados. Dios nos justifica, quiere decir nos salva. Nos exculpa de pecado. Su ira de Dios está fuera de nosotros y Él nos perdona y nos da su gracia para que por fe en su Hijo seamos justificados. Tenemos paz con Dios, ya no somos enemigos de Dios y tenemos la salvación en Cristo. El sacrificio de Cristo es perfecto, número uno, ¿por qué? Porque es la propiciación de nuestros pecados, Él calma la ira de Dios, satisface el juicio de Dios. Y número dos, nos expía de todo pecado, quiere decir, nos limpia de toda maldad. Mientras vivamos, la sangre de Cristo nos está limpiando de todo pecado. Por eso, todos los días debemos pedirle perdón cuando violamos su ley en palabra, en pensamiento, en conducta. Porque dice la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados a su pueblo. Acerquémonos, dice confiadamente, al trono de la gracia. El trono de la gracia es Jesús. Porque en Él están escondidos todos los misterios de la gracia de Dios. Sacrificio perfecto. Cuando uno confía y pone su fe en Jesucristo, uno muere a la ley. Uno está diciendo, ley, tú ya no tienes poder sobre mí. Ahora le pertenezco a otro. Ahora entiende por qué Pablo puso la analogía del hombre y la mujer. Porque uno muere a la ley para pertenecer a otro poder. Es Jesús. Entonces, en el caso de la mujer, mientras el hombre vive, la mujer no puede pertenecer a otro. Pero si muere el hombre o su marido, entonces es libre de pertenecer a otro hombre. Bueno, esa analogía Pablo lo usa para ilustrar bajo qué poder estamos. ¿Estamos bajo el poder de la ley o estamos bajo el poder de Jesucristo? No, los cristianos estamos bajo el poder de Cristo. Ya no obedecemos a la ley para justificación, sino ya somos justificados por la fe en Cristo. La justificación no se gana por obras de la ley, sino por gracia, poniendo la fe en Jesús. El único cuya muerte satisface todos los requerimientos de Dios. Propiciación y expiación. Entonces, una vez que Pablo explica eso en el versículo 4, ¿no? Podemos ver nosotros también en Gálatas 2:20 lo que quiere decir Pablo con esto. Mire lo que dice Pablo, Gálatas 2:20. A esto nos ayuda. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo más en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20 nos explica lo que Pablo está hablando en Romanos 7, versículo 4, cuando dice, asimismo, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo uno muere a la ley? Mira lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros estábamos en Él.
dice. Y ya no vivo yo, quiere decir, ya no vivimos cuando vivíamos antes en Cristo. Y lo que ahora vivo, nuestra existencia actual como cristianos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, hay dos clases de vida. La vida bajo la ley de Dios en la carne y la vida en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la experiencia de la vida del cristiano. Vivir en la vida en la fe de Cristo, el cual me amó, Él te amó. Tú estás viviendo en su amor, porque Él se entregó en sacrificio perfecto por ti y por mí. Y es un sacrificio tan perfecto que Él no lo hizo por obligación. Él no lo hizo en el sentido, bueno, estos seres humanos quieren que yo muera por ellos. Él no se quejó. Él no se quejó con el Padre diciendo, pero ¿por qué yo tengo que morir por esta gente condenada? No, Él lo hizo por amor. Vean todo el Evangelio de Juan. Un día vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Cristo dice, todo lo que el Padre me da, yo lo voy a cuidar hasta el fin del mundo y nadie se perderá porque nadie lo puede arrebatar de mi mano. Nadie lo puede arrebatar de mi mano. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿dónde está su vida? ¿En qué esfera de poder está su vida? ¿A usted a quién sirve? ¿Al poder de la ley, al poder del pecado y la muerte? ¿O usted está sirviendo por la fe a Jesucristo? ¿Quién es su Señor de usted? ¿La muerte o Jesús? ¿Quién es el Señor de usted? ¿El poder de la ley que trae pecado y miseria? ¿O la fe en Jesucristo? Recuerde, la ley solo le muestra el rostro, nada más. No hace milagros la ley, así como el espejo no hace milagros. Por eso que la ley nos dice lo que somos. Pero es la fe en Jesucristo, el cual ya hizo el milagro. Ya cumplió todos los requisitos. Nosotros solamente tenemos que creer en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y este don no es de nosotros, es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9 en adelante. Entonces, eso es posible porque, como dice Gálatas 2:20, Pablo hace parte de su vida la muerte de Cristo. Recuerde Gálatas 2:20, dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién vive en tu vida? ¿Cristo o tu naturaleza? ¿Quién vive en tu vida? Es la pregunta. Pablo dice ahí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. La clave es en la fe del Hijo de Dios. Mira lo que dice, en la fe. O sea, ¿cómo vivimos la fe de Cristo? La vida de Cristo vivimos por la fe. Vivimos en Cristo por la fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira lo que dice después, versículo 4, Romanos 7. Hermanos, de la misma manera los que ustedes eran antes, estoy leyendo la versión Palabra de Dios para todos. Lo que ustedes eran antes murió cuando fueron unidos al cuerpo de Cristo. Fíjese, la Reina Valera dice, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Las Américas dice, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio de la muerte de Cristo. Me gusta las Américas porque dice
os hizo morir a la ley. O sea, hemos muerto a la ley. ¿Qué significa morir a la ley? Significa que ya no le pertenecemos a la ley. Así como la mujer ya no pertenece al marido que muere, porque pues obviamente murió el marido, así nosotros ya no pertenecemos al poder de la ley. Hemos muerto a la ley para pertenecer a otro. Y ese otro es Cristo. Muy bien. Dice, para que seáis unidos a otro, ¿ves? A aquel que resucitó entre los muertos. Claro, la ley no tiene poder excepto el poder de condenarnos. Nada más. Pero no tiene poder para salvarnos. Solamente Jesús tiene el poder. Entonces, morimos a la ley para estar en Cristo, quien resucitó de los muertos, y al resucitar nosotros vivimos con Él en la novedad de vida. Entonces, ¿con quién quiere estar? ¿No? ¿Con el viejo poder de la ley que le da muerte o con el nuevo poder en Cristo que nos da vida? No. Entonces, básicamente, los que están en Cristo tenemos el poder de la vida en Jesucristo. Andamos en novedad de vida. Pero los que todavía están bajo el poder de la ley, están bajo la muerte. No tienen poder. Es como la mujer que está atada al hombre mientras vive porque no puede casarse con otro hasta que el hombre muera. Entonces, Pablo usa ese ejemplo para decir, nosotros ya hemos muerto a la ley para estar en Cristo. Y dice ahí, y puesto que ahora pertenecen a otro, que es Cristo, a Cristo, que resucitó de la muerte, y puesto que le pertenecen, pueden vivir una vida útil para Dios. La Valera dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Exacto, hermano. Solamente los que estamos en Cristo. Ya me hizo pensar en un coro, solamente en Cristo. Pero solamente los que estamos en Cristo llevamos fruto para Dios. El que está en la ley no lleva frutos para Dios, es imposible. Pero el que está en Cristo lleva frutos para Dios. Porque el poder del Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces lo que hacemos es para la gloria de Dios, en Jesucristo. No es en base a nuestras propias obras, es en base a la fe en Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo obra en nosotros por fe. Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo. Fíjese, Cristo vive en nosotros, pero también nosotros vivimos en Cristo. Por eso es que llevamos fruto. Ese es el cambio. El poder espiritual del Espíritu Santo por fe. Recuerde, caminamos por fe y no caminamos por vista. Quiere decir, nuestra vida cristiana no es en base a lo natural, nuestra vida cristiana es en base a lo espiritual con fe en Jesucristo. Bueno, y prosigue versículo 5, antes vivíamos, fíjese, versículo 5, entonces Pablo hace la comparación de la vida bajo la ley. Mire lo que dice, cómo era la vida bajo la ley. Voy a leer la versión, la Biblia para todos. Antes vivíamos una vida guiada por deseos perversos, porque la ley nos hizo sentir deseos de utilizar el cuerpo para pecar y todo lo que sacábamos con eso era muerte. Me gusta como la Biblia del pueblo nos dice. Lo voy a poner aquí, porque exactamente está dando la idea de lo que el texto dice. Ahí está. Antes vivíamos una vida guiada por deseos perversos, porque la ley nos hizo sentir deseos de utilizar el cuerpo para pecar. La ley, fíjate, y todo lo que sacamos con eso era la muerte. Ahora, vamos a explicar un poco. No es que la muerte nos decía vayan y pequen, porque no hay ninguna parte de la ley que dice eso. Lo que sucede es que la ley nos dice, nos enseña, nos revela, igual que el espejo.
El espejo no miente, hermano. Así como usted se mira en el espejo, así es usted, así es nuestro rostro. No nos va a engañar el espejo. Así es la ley. La ley nos dice lo que somos. Entonces, al decir lo que somos, entonces simplemente nos hace ver pues que somos pecadores, hermano. ¿Me entiende? Así como el espejo no tiene poder, pues el espejo nunca me dice, César, te voy a peinar. No. La ley no tiene poder para decir, bueno, mira, eres pecador en esto y te voy a ayudar. No. Simplemente dice, eres pecador. Nada más. Entonces lo que sucede es que por esa razón, lo que sacábamos de eso era la muerte. ¿Por qué? Porque al vernos pecadores, la paga del pecado es muerte. A eso se refiere. Entonces vivíamos así nosotros, bajo el espejo de la muerte, pongamos así. Cada vez que hacíamos algo, el espejo nos dice lo que hacíamos. Nada más, el espejo simplemente nos mostraba lo que somos, pero no tiene poder para decir, bueno, te voy a ayudar, te voy a hacer esto. No, no tiene poder. Entonces, al vernos lo que somos, nos condena, nos condena. Pero, ¿qué dice el versículo que sigue? Versículo 6. Dice, pero ahora, dice, estamos libres de la ley. No, por haber muerto para aquella en el que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, si se dan cuenta, 5 y 6, 5 es la vida antes de Cristo y la vida en Cristo. Antes de Cristo vivíamos bajo la ley, no. Y esa vida bajo la ley prácticamente era una vida que nos estábamos atados y lo que hacíamos llevaba a la muerte, porque la ley nos decía que el pecado, la paga del pecado es muerte, prácticamente. Vivíamos en la carne, nuestras pasiones nos dominaban. Pero ahora, fíjese lo que dice ahí, que decía ahora en Cristo, nuestra experiencia en Cristo. Hemos quedado libres de la ley. Otra vez Pablo, fíjese, libres de la ley. Pablo otra vez dice, ya no vivimos bajo la ley. Ya hemos muerto a la ley. Quiere decir, ya nos tenemos, la ley no tiene poder sobre nosotros, porque nos condena. Ahora ya no estamos vivos a la ley, estamos muertos a la ley. Y dice, habiendo muerto a lo que se nos ataba. O sea, la ley nos ataba. De modo que, una vez que estamos libres de la ley, podemos servir en la novedad del Espíritu. La palabra servir de la palabra esclavo. Somos esclavos entonces de otro maestro. Ya no estamos esclavos de la ley, somos esclavos de Cristo. No, muy bien. Esclavos de Cristo, estamos sirviéndole a Él en la novedad del Espíritu. No. La Biblia para todos dice de una manera nueva por medio del Espíritu. Correcto, así es. Y no sirvamos ya a la antigua manera de la ley que está escrita. Claro, la de las Américas dice en el arcaísmo de la letra. Arcaísmo es una palabra en español que casi no se usa ya en el moderno español, pero arcaico significa antiguo, algo antiguo. Entonces, lo arcaico es lo antiguo. Entonces, ya no estamos viviendo en el arcaísmo de la ley, o sea, no estamos viviendo en lo viejo de la ley, no, en la antigua manera de la ley que esté escrita. Ya no estamos viviendo en eso. Ya pasó. Ahora vivimos en la novedad de vida, en la novedad del Espíritu, por medio de la fe en Jesucristo, que es mucho mejor. Nos da la vida eterna en Jesucristo. Nos da el gozo de la salvación, ¿no? El gozo del Señor, nuestra fortaleza es, dice. Gozaos en el Señor, dice Pablo, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Entonces, esa es nuestra actitud de la nueva novedad de vida. En el Espíritu, ya no estamos bajo la ley para ser justificados porque la ley trae muerte, sino estamos viviendo en Cristo bajo la novedad de vida, porque Él
nos ha dado su vida y nosotros hemos muerto a la ley para servir a Jesús en la nueva dispensación de la gracia en Jesucristo. Entonces, mi pregunta a usted es, ¿dónde usted está viviendo? ¿Está viviendo bajo la ley, que es muerte? ¿O está viviendo usted bajo la nueva novedad de vida en Cristo Jesús, bajo la gracia de Dios? ¿Conoce a alguien que está viviendo bajo la ley, bajo el poder de la ley y de la muerte? Hay muchos. Entonces usted comparta con ellos la nueva vida en Cristo, para que sean parte no del poder de la ley que trae muerte, sino de la gracia de Dios en Jesucristo, que trae vida eterna y vida en abundancia. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia y tu amor nos haya hecho entender lo que es vivir bajo tu gracia y no bajo el poder de la ley. Ayúdanos, Señor, a entender y a vivir el resto de nuestras vidas. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes, hermanos.